Bienvenidos alumnos, alumnas de quinto grado al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 3, semana 6. Iniciemos con los aspectos generales que presenta la guía. La unidad número 5 se denomina el mundo físico que nos rodea. El contenido propuesto para esta fase 3, semana 6 son los efectos de la deforestación. El resuelve va orientado a dos experimentos que vamos a realizar que son muy sencillos. El primero es la cantidad de materia orgánica del suelo y el segundo es la capacidad de infiltración. Vamos a lo que debes saber. Introducción. El suelo es la fina capa de material fértil que recubre la superficie de la Tierra. Está situado en el límite entre la atmósfera y la zona continental de la corteza terrestre. La atmósfera, la corteza y el suelo interactúan proporcionando a los seres vivos los recursos que necesitan. Por lo tanto, el suelo constituye el soporte de la vida sobre los continentes. Esta relación implica tres características fundamentales. En primer lugar, complejidad. Todos los componentes, aire, agua, flora, fauna, minerales y materia orgánica están fuertemente relacionados. Dinamismo. Adquiere progresivamente sus propiedades por la acción combinada del medio, es decir, cambia por influencia del clima, y permeabilidad, que es un sistema abierto en donde repercute una mayor o menor facilidad de degradación. Y aquí tenemos un esquema de los componentes del suelo. Pero antes, en la figura 1 tenemos un esquema de una sección transversal de la Tierra a través de un continente. Tenemos lo que es el núcleo, lo que es el manto, lo que es la corteza, lo que es el suelo y lo que es la atmósfera. Aquí tendríamos las partes que determinan o que integran la capa de nuestra Tierra. Ahora sí vamos a los componentes del suelo. El suelo está compuesto por sólidos que organizados y estructurados dejan huecos o poros entre ellos. Los poros están ocupados por aire o bien por agua tras un riego o una lluvia intensa. Estos poros se van vaciando parcialmente a medida que transcurren los días. A su vez, los sólidos están constituidos por una mezcla de materia orgánica, fundamentalmente aportada por la vegetación y por materia mineral que aparece como resultado de la alteración, la meteorización física y química que sufre la roca a lo largo de muchos años. Y aquí en el esquema de la figura 2 tenemos los componentes del suelo, el aire, que está formado por o representa los espacios disponibles entre las partículas sólidas del suelo, la porosidad. El oxígeno es esencial para la respiración de las raíces y los microorganismos ayudan a mantener el crecimiento de las plantas. También tenemos lo que es el agua. El agua se almacena en los espacios disponibles entre las partículas que conforman el suelo, que es la porosidad. Es importante para el transporte de nutrientes básicos para la vida y para facilitar la descomposición biológica química. El porcentaje de agua que se retenga dependerá del tipo de suelo y su capacidad de retención. A esto se le llama propiedad de permeabilidad. Tenemos también el aspecto inorgánico. Los minerales o componentes inorgánicos son los más abundantes. Es la parte sólida que compone el suelo. Estamos hablando de minerales, partes de roca en forma de partículas de tamaño de gravas, arenas, limo y arcillas. Ese es el aspecto inorgánico, el componente inorgánico. También tenemos el componente orgánico. El componente orgánico contiene organismos vivos, microorganismos, plantas, etc. Y muertos, tiene restos de plantas, microorganismos muertos, heces de animales, etc. El suelo, que es rico en materia orgánica, tiene alta capacidad de retener el agua y nutrientes básicos. Miren qué importante. Ahora veamos otro aspecto que influye también, como es la deforestación, que es la pérdida de cobertura vegetal y sus efectos. La deforestación ataca la base de los ecosistemas terrestres al destruir el primer nivel trófico. Con la pérdida de productividad primaria no solo se reduce la disponibilidad de alimento en los siguientes niveles, sino que se pierde la capacidad extractiva de bienes ambientales. Así también se eliminan las funciones ecosistémicas de la cobertura vegetal, reduciendo una serie de servicios ambientales como la producción de oxígeno y la fijación de dióxido de carbono. En adición, la pérdida de funciones ecosistémicas derivadas de la cobertura vegetal tiene una serie de efectos como los siguientes. Miren, aquí tenemos una imagen
de la deforestación. Este cerro, ubicado sobre la carretera longitudinal del norte, ha perdido su capacidad de infiltración y ha visto reducida su facultad de albergar vida silvestre, observándose daños por escorrentía. Asimismo, durante la época seca mantendrá reducida su producción de oxígeno. Debido a la deforestación que ha sufrido este cerro, ya es bastante difícil para él retener agua. Ya no tiene árboles, no tiene capa o cobertura vegetal, entonces ahí está el daño que ha producido el paso del agua sobre este suelo seco y por ende produce menos oxígeno que no ayuda a la vida de las personas y de los animales que habitan en esa zona. Ahora, la pérdida de biodiversidad. Aparte de disminuir las poblaciones vegetales nativas hasta el punto de la extinción, se alteran las condiciones necesarias para la supervivencia de distintas especies. Hay una alteración del ciclo hidrológico. La cobertura vegetal tiene un papel fundamental en el ciclo hidrológico. Al perder el estrato arbóreo, es decir, las plantas, los árboles, disminuye la evapotranspiración y la radiación solar evapora fácilmente la humedad del suelo. Estos eventos alteran el microclima al aumentar la temperatura y evitar la acumulación de humedad. Por otro lado, durante las precipitaciones se incrementa la escorrentía superficial y se reduce la infiltración hacia los acuíferos. La combinación de ambos fenómenos incrementa el caudal de los cauces naturales en la estación lluviosa y genera sequía durante la época seca. Y esto nosotros lo podemos experimentar en nuestros ambientes en los que vivimos. Cuando hay menos árboles hay mayor temperatura, mayor calor y por lo tanto se afecta al ciclo hidrológico. Otro de los aspectos que afecta es la pérdida de suelo, y aquí podemos ver una imagen de la superficie del suelo con poca materia orgánica. Al no encontrar resistencia del follaje, tanto las ráfagas del viento como las gotas de agua golpean directamente la superficie del suelo, arrastrándolo consigo, y es lo que vemos aquí en la figura 4. Como resultado, el suelo disminuye su profundidad, perdiendo una gran cantidad de nutrientes y materia orgánica esencial, tanto para la producción agrícola como para la regeneración natural. Asimismo, la capa superficial del suelo usualmente contiene humus que lo protege de la erosión, permite mayor infiltración de agua y sirve de hábitat para muchas especies, pero esta capa ya no se regenera sin la cobertura vegetal. Otro aspecto importante es el asolvamiento y eutrofización. Los cuerpos de agua acumulan sedimentos que antes retenían las zonas boscosas. Esto se llama asolvamiento, perdiendo profundidad y alterando drásticamente las condiciones de los sistemas acuáticos, especialmente la penetración de la luz por turbidez y el balance de nutrientes. La eutrofización es la acumulación excesiva de los nutrientes inorgánicos que usualmente desencadena proliferaciones algales nocivas e incremento de la acción descomponedora microbiana. Ambas acciones pueden disminuir el oxígeno disuelto en el agua y alterar el pH hasta niveles no tolerados por las especies originales del ecosistema. Y aquí tenemos en la figura 5 el ejemplo de eutrofización. Sustancias nutricias y contaminantes son arrastradas o vertidas a los cuerpos de agua, cambiando sus condiciones al punto de desequilibrar el ecosistema. Posteriormente vamos al ponte a prueba, donde se nos presentan las siguientes interrogantes. Número 1 es la fina capa de materia fértil que recubre la superficie de la tierra. Estamos hablando del suelo. Son los componentes más abundantes en el suelo. Estamos hablando de los inorgánicos. Selecciona los efectos de la deforestación y estaríamos hablando de pérdida de biodiversidad, pérdida de suelo y alteración del ciclo hidrológico, los tres aspectos. En la pregunta 4, ¿es un componente del suelo con alta capacidad de retención de agua y de nutrientes básicos? Estamos hablando de la materia orgánica y vamos al resuelve. Miren, les decía que son dos experimentos sencillos los que hay que hacer. Vamos con el primero. Para determinar la cantidad de materia orgánica del suelo, la materia orgánica es un componente de gran importancia ya que actúa sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Su presencia se puede detectar fácilmente ya sea por el color oscuro o bien mediante la adición de agua oxigenada.
Debe de haber una cantidad suficientemente alta de materia orgánica en el suelo, lo que permite la observación de efervescencia o burbujas cuando le aplicamos el agua oxigenada, y a eso vamos ahorita. ¿Qué materiales necesitamos? Necesitamos muestras de suelo, agua oxigenada y un gotero. Procedimiento: tomar 2 muestras de suelo, una de suelo seco al aire y otra de un área donde haya árboles o jardín, unos 10 gramos aproximadamente de cada uno. Se humedecen ligeramente con agua y a continuación se aplican unas gotas de agua oxigenada. Aquí tenemos en el cuadrito lo que vamos a colocar. La primera muestra es una muestra de suelo seco al aire y la segunda muestra es una muestra de suelo de jardín. Al aplicar las gotas de agua oxigenada en el suelo seco al aire, vamos a experimentar, vamos a darnos cuenta de que no existe efervescencia debido a que el suelo no posee materia orgánica. Y en el suelo de jardín vamos a experimentar que existe un alto grado de efervescencia debido a que el suelo posee materia orgánica. En conclusión, podemos decir que el suelo que posee materia orgánica expuesto al agua oxigenada presenta efervescencia y el suelo que está seco al aire que no posee materia orgánica no presenta efervescencia o presenta una mínima efervescencia. Y luego vamos con el otro experimento sobre la capacidad de infiltración. Miren, la infiltración es el proceso por el que el agua atraviesa la superficie del suelo. La capacidad de infiltración del agua en el suelo es una propiedad compleja que depende de muchos factores como la textura, su estructura, el estado de su superficie, su grado de comparación, etc. Además, es una propiedad que se relaciona directamente con la susceptibilidad del suelo a la erosión cuando se trata de suelos en zonas con pendiente, o a la facilidad con la que éste se encharca cuando se encuentra en zonas llanas. ¿Qué materiales necesitamos? Gotero, agua y cronómetro. ¿Cuál es el procedimiento? Depositar una gota de agua sobre el suelo y preferentemente seco y cronometrar el tiempo necesario hasta que la gota haya penetrado en él. A mayores tiempos de penetración corresponde a menores grados de infiltración, y aquí estamos con la ilustración de cómo lo vamos a realizar. Miren, la deposición de la gota de agua encima del suelo debe efectuarse desde poca altura, es decir, bien cerca debe colocarse el gotero para evitar que ésta se rompa con el impacto. Y tendría que quedar directamente así colocadita la gota de agua sobre el suelo. Un tiempo de penetración largo corresponde a un bajo grado de infiltración del suelo. Si nosotros en el cronómetro nos damos cuenta de que la gota de agua se llevó bastante tiempo en introducirse dentro de la tierra, eso significa que es poca capacidad de filtración que tiene ese tipo de suelo. Ahora, en tu cuaderno describe lo observado y responde las siguientes preguntas. Lo observado que podemos concluir es que si la gota tarda en penetrar en el suelo, significa que existe un mínimo grado de infiltración. Y si la gota penetra con facilidad en el suelo, significa que existe un buen nivel de infiltración en ese tipo de suelo o de tierra. Las siguientes preguntas. ¿Conoces áreas que hayan sido deforestadas? Sí. ¿Consideras que existe relación entre la deforestación y las inundaciones? Definitivamente que sí. La deforestación genera menos capacidad de la tierra para absorber agua. Eso es lo que hemos estado leyendo a lo largo de toda esta teoría. Y por lo tanto el agua se escurre sobre la tierra y produce inundaciones. ¿Qué podemos hacer para reducir el impacto de la deforestación en nuestro país? Tenemos que reforestar, es decir, sembrar más árboles, porque los árboles nos brindan oxígeno, asimismo absorben mayor cantidad de agua y eso nos protege de las inundaciones y nos da mejor calidad de vida. Y por último vamos a la autoevaluación, donde cada uno de ustedes va a considerar, dependiendo de cada uno de los criterios, si lo hace con ayuda o si necesita practicar más para lograrlo. Así es que por mi parte es un gusto, agradezco el hecho de haber estado pendientes del desarrollo de este video. Muchas gracias, bendiciones a todos y todas.